con una entrevista super power. Todos los papás pues estamos de repente lidiando día a día con nuestros hijos, con nuestras hijas, por ahí para que lean un poquito más, para que le agarren ese gustito a la lectura. Hoy en día los colegios, ¿no? Todos los centros educativos vienen incentivando también el tema del plan lector, pero no muchas veces con éxito, porque los chicos leen porque, bueno, pues no les queda de otra, porque es parte de su currícula, es parte de ¿no? el planeamiento que el colegio les pone, pero muchas veces no encuentran realmente esa iniciativa de lectura por parte de ellos, porque tal vez no es el tema que les agrada, no se llenan realmente con la lectura que les hayamos impuesto. ¿Cómo lograr realmente que los chicos vayan a tener pues esa iniciativa? ¿Cómo incentivar ese gustito por la lectura en nuestros escolares? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Hoy en día que hay tanta virtualidad, que los medios digitales se han interpuesto frente a la educación también de los chicos, hay que saber utilizarlas al máximo, hay que utilizarlas de la mejor manera y por supuesto saber incentivar la lectura en nuestros escolares. Pero ¿cómo lo hacemos? Yo también estoy en esa lucha constante ahí en casa, tratando de encontrar pues el gustito en mis hijos, ¿no? Que vayan encontrando un tema que les apasione, que realmente ellos por su propia voluntad lo hagan y sin necesidad de estar interponiéndoselos y tienes que hacerlo porque sí, porque te lo mandaron. Entonces ellos en la edad también en la que se encuentran a veces van medios, ¿no? Refunfuñando a enfrentarse pues con el libro, ya sea físico, ya sea virtual. Hoy en día, como lo decía, tenemos tantas herramientas, pero precisamente hoy vamos con la solución, cómo incentivar la lectura en nuestros escolares. Para poder desarrollar este tema, hoy nos acompaña Rosario Rivadeneira. Ella es diseñadora de experiencias de aprendizaje en B-Readers, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rosario, bienvenida a casa, feliz de tenerte. Llegas con un tema muy bonito, muy interesante para que todos los papás podamos poner en práctica con nuestros chicos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y sí, qué importante que se trate estos temas en la escuela y en el hogar, ¿no? Como tú dices, la importancia de leer, sabemos todo lo que ganamos cuando leemos, pero sabemos que también es difícil, es complejo pedirle a un niño que deje de jugar, que deje el videojuego, que deje de correr por ahí para que coja un libro. Sí, inclusive para nosotros los adultos es un poco difícil, para las infancias es aún más difícil. Entonces hay que buscar estrategias, hay que buscar formas, caminos para acercar los libros y la lectura a nuestros hijos, nuestras hijas e hijos. De todas maneras, Rosario, lo que dices es importantísimo. Es difícil, ¿no? Yo tengo dos hijos, uno de 8, uno de 14, ¿no? Un infante, un adolescente. Sacarlos de su mundo para que agarren un libro, ¿no? Ya sea físico, ya sea virtual, es bastante complejo, ¿no? Y a veces recurrimos a obligarlos, ¿no? Lo haces porque lo haces y por ahí no es lo mejor, porque ellos precisamente con esa obligación le van a agarrar cierta resistencia o repulsión a la lectura. Y es importante saber y reconocer que en nuestro país, pues 2 de cada 10 niños son capaces de comprender lo que leen, solo 2 de cada 10 niños, porque muchas veces leen, mamá, terminé, ya, ¿y qué entendiste? Y se quedan en blanco, ¿no? Les haces algunas preguntas y es como que no leyó nada. Hay que volver a leer y volver a leer. ¿Cómo logramos precisamente esa comprensión lectora también? Sí, es importante primero empezar desde la selección, ¿no? ¿Qué tipo de libros vamos a acercar a nuestros hijos? Quienes seleccionan los libros para niñas y niños son los adultos, somos los adultos. A veces seleccionamos los libros en función a nuestros propios intereses y la lectura es subjetiva. Lo que me gusta a mí no necesariamente le va a gustar a mi hija. Yo puedo proponerle un libro a mi sobrino, por ejemplo, que tiene 13 años, y yo pienso que va a estar interesado en un tema, pero no es así. Cuando se lo muestro y se lo presento y él está leyendo, no le interesa. Entonces es importante pensar en la selección. ¿Cómo seleccionamos los libros? Tomamos en cuenta los intereses de nuestras hijas e hijos o de nuestros estudiantes cuando seleccionamos libros. Les preguntamos cómo conectamos de repente sus gustos y preferencias personales con los libros que vamos a ofrecerles. Tal vez preguntándole qué tipo de series les gustan, por qué temas se interesan, si por ahí a algún niño le gusta el deporte, ofrecerles libros que tengan como tema principal el deporte, y por ahí vamos presentándoles lecturas que sean de su interés y que no les sean lejanas, ¿no? Entonces es importante pensar qué le ofrecemos, cómo se lo ofrecemos y cómo tomamos en cuenta sus intereses, sus preferencias en esta selección
selección de libros. Y como tú dices, no ir por la obligatoriedad de leer. La lectura, bueno, es un hábito lector lo que queremos crear en niñas y niños. ¿Y cómo se crea el hábito lector? Con paciencia, buscando diferentes estrategias, diferentes herramientas. El hábito no se aprende de un día a otro, es un camino, ¿no? Ahora se habla de construir, ayudar a que los estudiantes tengan una trayectoria de lectura que empieza desde la selección de libros y es muy importante que tomamos en cuenta su voz. Exacto, mira, has dicho algo básico. Yo creo que todos los papás nos hemos visto identificados, Rosario, cuando vamos a comprar algún libro o descargamos algún texto, lo hacemos en base a nuestros gustos, a nuestras preferencias o a donde queremos que vayan nuestros hijos. Y ellos ya llegan con una serie de elecciones para su vida, gustos y preferencias innatos. Nosotros no podemos ir modificando eso en el camino, pero muchas veces nos rehusamos y les obligamos, como tú bien dices, lee esto porque te va a ayudar en eso, te va a ayudar en el otro. Pero no estamos generando ese clic, ¿no? Ese match, eso que ellos quieran, pues, ¿no? Sí, comerse el libro, como de repente algunas veces lo hemos hecho nosotros y que no puedes esperar a continuar mañana y te puedes amanecer porque te llama la atención. Ellos lo van a leer porque, bueno, pues ya, para que no me digan nada. Pero tenemos que, como bien lo dices, comunicarnos, saber escuchar. Ir con ellos, tal vez, ¿verdad? Darnos un tiempito, a ver qué te gusta, darle una checadita. A veces, según nosotros, los conocemos al derecho y al revés, pero estamos súper perdidos entre sus gustos y preferencias. Sí, es importante escucharlos, es importante que ellos participen de la selección, ofrecerles diversidad de textos, no siempre ir por lo común, ¿no? Hay ahora textos, las novelas de misterio, de repente que les puedan interesar a lectores más adolescentes, más grandes, las de aventuras, de fantasía. No quitarle valor al cómic, por ejemplo, a la novela gráfica, acercarles poesía también, ofrecerles diversidad para que ellos vayan construyendo su propia preferencia y su propio gusto sobre ciertos temas o formatos. Evitarles hacerles únicamente preguntas de contenido, ¿no? ¿Cómo se llamaba tal personaje? ¿Qué hizo? ¿En qué año? Sino ir más por lo emotivo. La lectura y el hábito lector es algo que está muy, muy relacionado, muy cercano a lo emotivo, a lo afectivo, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Este libro hizo que sintieras algo. ¿Qué fue? ¿No? ¿Por qué te sentiste así? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar del personaje? ¿Qué le dirías a tal personaje si estuviera contigo? ¿No? Entonces, ir conectando a través de las emociones, a través de los sentimientos, desarrollando también de paso la empatía, pero ayudando a que los lectores puedan conectar con las historias que están leyendo, ¿no? Crear experiencias positivas de lectura. Hay dos espacios donde se pueden desarrollar la lectura, ¿no? El hogar y la escuela. En el hogar la lectura debe fluir de manera libre, es importante que ellos tengan acceso a bibliotecas digitales cuando quieran utilizarlas, a libros físicos, que también es importante tenerlos, crear espacios en el hogar donde estén algunos libros en la que nuestras hijas e hijos puedan acercarse y leer de manera libre, explorar los libros, decir este sí me gusta, este no, crear una rutina o un hábito, por ejemplo, leer unos minutos antes de dormir o leer en la mañana o leer una historia un domingo por la tarde todos juntos en familia. Es importante también que la familia, además de la escuela, esté muy involucrada en crear el hábito de lectura en los hijos, ¿no? Exacto, y mira qué interesante lo que mencionas, el crear un espacio, ¿no? Qué básico es el poner en un rinconcito de casa. No necesitamos tener un súper escritorio, una súper biblioteca, en un rinconcito, poner una mesita, un pequeño estante, algunos libros para que ellos por ahí puedan ir hojeando también y puedan encontrar sus preferencias, sus gustos. Y también me gustó lo que dijiste, no minimicemos, ¿no? A veces los chicos se van por el lado de los cómics y nosotros, no, pues léeme algo de verdad. ¡Ey! No bajemos, no pinchemos el globo de nuestros hijos y sus gustos y preferencias, porque por ahí puede iniciar un hábito, ¿no? Muchas veces nosotros minimizamos algún tipo de lectura, ¿no? O contenido, porque para nosotros no es importante, es irrelevante, no nos suma, pero para ellos es su mundo y por ahí pueden iniciar esta travesía. No minimicemos nada ni les impongamos nada.
Exacto, no minimizar sus preferencias, sus gustos, es importante porque a veces podemos decir, los cómics no es literatura, no tiene nada que ver con la literatura, o no estás aprendiendo nada de ahí, o leer en formato digital no es leer, también es leer, y sobre todo las herramientas digitales en los últimos años, en los últimos meses nos han ayudado mucho para reemplazar estos espacios públicos de lectura que se han cerrado por la pandemia. Ahora se está leyendo mucho en plataformas digitales y también es valorado. Los audiolibros también se reconoce como un momento de lectura. Hay diferentes formas de leer. Leemos imágenes, leemos palabras, leemos gestos, leemos entonaciones de voz. Entonces hay que ofrecerles diferentes formas de leer y la escuela también apoya en eso, ¿no? Pensando en maestras y maestros que de repente nos están escuchando, planificar nuestras sesiones de lectura. Como les decía, es importante que esos momentos en los que leamos sea una experiencia agradable para nuestros estudiantes. Ya la lectura en la escuela viene cargado de cierta obligatoriedad, pero depende del equipo docente, convertir la lectura en un momento especial. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a fomentar? ¿Cómo voy a crear expectativas sobre lo que vamos a leer? ¿Qué tipo de discusión vamos a tener sobre la lectura? ¿Qué proyecto grupal o transversal vamos a hacer a partir de la lectura que acabamos de leer? Es importante también establecer objetivos cuando leemos en la escuela, ¿no? Entonces, ahí se diferencian un poco la lectura en casa, que es una lectura un poco más libre, recreativa, y la lectura en la escuela, que tiene que cumplir ciertos objetivos, ciertos requisitos y a veces alguna calificación también. Pero podemos ver de qué manera hacemos eso agradable para nuestros estudiantes. Como todo, ¿no? Como todo, tiene que ser agradable, tenemos que entrar así bonito. La edad de los chicos, ¿qué tan importante es, Rosario? Muchas veces están ellos en primera infancia, en preescolar, están en los primeros años de primaria y tal vez decimos, bueno, todavía son muy chiquititos, pero tenemos que reconocer que mientras antes mejor, porque ellos ya van teniendo ese hábito. Sí, en realidad se lee desde que están en la barriga, desde que los niñas y niños están en el vientre materno. Es importante acercarlos a la palabra. Un reconocido investigador, lingüista, Evelio Cabrejo, dice: el primer libro de un bebé es el rostro de su madre y la voz de sus padres. El bebé cuando nace ya está ambientado, ya está conectado con la voz de sus padres, porque los ha escuchado desde que estaba en el vientre materno. Entonces es importante, como te decía, no solo leerles novelas o leerles cuentos, sino cantarles, contarles algunas rimas y acercarles libros. Los niños leen desde pequeñitos, desde muy pequeñitos, leen imágenes. Yo tengo una niña de 3 años ahora y ella... porque yo he podido acercarle los libros. Ella desde pequeña lee imágenes y hace diferentes interpretaciones de las imágenes que ve. Entonces, acercarle libros a niñas y niños desde que pueden manipularlos, y las historias desde que están en la barriga. Imagínate, o sea, no hay de que, están muy chiquititos, ni van a entender nada. Claro que entienden. Y hoy en día ya nacen con otro chip, además los peques que entienden absolutamente todo. Excelente tema, Rosario, gracias por compartirlo con nosotros. Cuéntanos un poco la función, la labor que ustedes en Be Readers realizan, cómo poder estar en contacto también. Sí, una cosa importante también para fomentar la lectura es asociarlo con lo lúdico, con lo divertido, con el juego. Una forma de aprender que tienen niñas y niños es a través del juego. Y en ese sentido, Be Readers es una plataforma o una excelente herramienta, pues los estudiantes desarrollan habilidades de lectura a través de la plataforma. Van jugando en la plataforma, van enfrentándose a diferentes dinámicas, a diferentes juegos, obtienen recompensa a su vez que desarrollan habilidades de comprensión lectora. Por eso, los estudiantes se divierten, juegan y desarrollan estas habilidades que te digo, ¿no? Un dato de contacto
si es que alguien está interesado, alguna escuela, algún maestro en tener B-Readers en su escuela para poder desarrollar habilidades de comprensión lectora de una manera lúdica, es contactarnos a través del correo comercial@bereaders.com o a través de nuestra página web bereaders.com. A través de ese correo y de esa página web van a poder contactarse con nosotros y poder comentarles de manera más amplia cómo B-Readers va a ayudar a sus estudiantes a desarrollar habilidades de comprensión lectora a través del juego. Me encanta, entonces ya saben, ahí tenemos la mejor herramienta, vamos a poner los datos en pantalla para que ustedes puedan ponerse en contacto, para que ustedes puedan aprovechar esta herramienta que definitivamente nos va a ayudar, va a sumar muchísimo precisamente en incentivar el gusto por la lectura en nuestros escolares de todas las etapas, de todas las edades, así es que aprovechemos, amigos, la invitación está hecha. Rosario, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Fiorella. Que tengan bonitas lecturas todos. Igualmente, gracias. Vamos a seguir incentivando la lectura en los pequeños. Miren, qué bonito tema. Hay que trabajar en casa, es parte de una constante. De un día al otro no van a ser grandes lectores. Poco a poco vamos reconociendo sus gustos, sus preferencias. Hay que dejarles ahí los libros y, por supuesto, apoyarnos de esta excelente plataforma B-Readers. Estuvo con nosotros Rosario Rivadeneira. Ella es diseñadora de experiencias de aprendizaje precisamente en B-Readers. Nos vamos a la pausa. Regresamos con mucho más para ustedes.